Estamos de nuevo en su espacio, Saber Derecho. Gracias por permanecer ahí en la pantalla, de recibirnos ahí en sus casas. Gracias por estar con nosotros. Seguimos entonces con esta conversación con Marcia. ¿Cuántas cosas se aprenden conversando con Marcia? Sobre un sistema de derechos que para nosotros es innovador. Es innovador eso. Porque yo eso desde que el Estado le asignaba un defensor, eso lo veía yo en la película. Nunca pensé tenerlo aquí tan de cerca con nosotros. Por lo tanto, es una innovación de este sistema de justicia, ¿verdad que sí? Claro. El asunto de la defensoría. Marcia, modificaron la norma procesal penal. Así es. La ley 7602, ahora fue que... La ley 1015 modifica 100 artículos. Fue cortada allí, crearon una nueva ley. Sí, no se modificaron todos los artículos del código, pero sí se modificó una cuarta parte, porque fueron 100 artículos. El código tiene 449 artículos y de esos 100 fueron modificados. ¿Qué pasó? Porque cuando se aprobó la norma procesal penal, vimos, como casi suele suceder, que fue empatada la norma con resoluciones y reglamentos emanados de la Suprema Corte de Justicia. Ahora vemos entonces que prácticamente se llevan de cuajo el Código Procesal Penal. ¿Qué ha pasado? ¿Es el mismo código garantista o hay figuras jurídicas nuevas? ¿Qué es lo que hay en cuanto a eso? Mira, es el mismo código, con tantas garantías, porque el legislador, intentando modificar algunas figuras, se equivocó en otras y creó situaciones que ahora es que vamos a tener problemas con la modificación que introduce la ley 1015. A tal punto de que se dan situaciones como, por ejemplo, por decir algo, se establece en la ley algo que se ha estado haciendo cotidianamente en los tribunales, y es que las personas pueden constituirse en querellante y en un mismo acto. Entonces lo que hicieron fue sustantivizar lo que ya se estaba haciendo costumbre en los tribunales. ¿Qué sucede? Que para el actor civil y querellante, el plazo para tú constituirte era previo a que se formulara la acusación, mientras que para constituirte como querellante, el plazo era antes de que se dictara auto de apertura de juicio. Como se daban muchas discusiones con relación a que si el día de la audiencia preliminar, pues ya te constituye como querellante y no como actor civil, pierdes una calidad y te quedas con la otra. Fuerte se daba en los tribunales, bueno, pues ya todo el mundo en un solo acto y se acabó. Pero ¿qué sucede? Hubo normas que el legislador no supo combinar para saber qué solución le iba a dar, qué salida se le iba a dar. Por ejemplo, se establece que el constituido en actor civil y querellante que no asista a una audiencia preliminar puede justificar la causa de su inasistencia. Y le dice, tienes un plazo de 48 horas para justificar después de que se haya conocido la audiencia preliminar. ¿Tú sabes qué va a pasar? Se conoce la audiencia preliminar, las 48 horas, hay que darle para atrás todo. O sea, vuelve el sistema otra vez a gastar en personal, en dinero, etcétera, etcétera. Entonces, en la otra parte dice, si te constituye como querellante o actor civil, como querellante, ya como actor civil lo haces dentro de las 48 horas, y dice, siguiendo, lo haces a través de un recurso de oposición, dice, dentro de las 48 horas y a través de un recurso de oposición. Luego te dice, si te constituyes como querellante y HOR no te lo que sea, esta decisión es apelable. Pero no pensaron en que te están diciendo que puedes hacerlo en un solo documento. Entonces, si para el actor civil procede los recursos de oposición y para el querellante procede los recursos de apelación, entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a tener que hacer los dos para poder salvar las dos figuras, cuando pudieron haber dicho, este es apelable y este es apelable y punto, y con una apelación pues tú resolvías el impasse. Pero entonces cuando te vas al 409, que te habla del recurso de oposición, te dice el recurso de oposición fuera de audiencia, tienes un plazo de días
Entonces, cuando te vas a la Constitución en actos civil y creyente, te dice, tienes 48 horas y lo vas a hacer por un recurso de oposición. Pero dice, tienes 48 horas para hacerlo después que ha pasado la audiencia, para probar la justa causa. Pero la pregunta es la siguiente, ¿cuándo comienza ese plazo de 48 horas? ¿Cuando lo dice ahí o cuando tú me notificas la decisión diciendo que tú me decretaste el desistimiento mientras tú no me lo hayas decretado, mientras tú no me envíes la notificación? Yo no tengo conocimiento de ello. Por lo tanto, el plazo de las 48 horas no van a comenzar a la ley, sino cuando tú me notificas. Entonces, ¿en qué se ha fallado? Díganos, ¿en qué se ha fallado? En que lamentablemente se hizo una modificación con pasiones, exclusivamente con pasiones, y eso, lamentablemente, si te fijas, la ley 1015 no nació como nacen las leyes normales, que van a la Cámara de Diputados, que si estamos de acuerdo, que no estamos de acuerdo, bueno, ya la mayoría votó, que nos vamos entonces para los senadores, todo está de acuerdo, vamos al presidente, resuelto. Ahora no, ahora el diputado, senadores, vamos al presidente, el presidente observa la ley. Si el presidente observa la ley, ¿para dónde va la ley? Vuelve para atrás a la Cámara que dio la última decisión, sea la de diputados, sea la de senadores. ¿Qué pasa? El presidente observa la ley y ¿a dónde se quedó? Ahí, en el despacho del presidente. Eso no pasó para ninguna parte porque nadie hizo nada. Entonces, al pasarle a la legislatura, ¿qué pasó? Se hizo ley. Con las observaciones del presidente, pero sin que ninguna de las cámaras hiciera absolutamente nada. Entonces, ¿qué te demuestra a ti? ¿Qué te demuestra eso? No hay ningún interés en que realmente las cosas funcionen como... Entonces, ¿hacia dónde vamos? Hacia un código que dentro de pocos años también vamos a tener que volver a modificar. Porque cuando comencemos, es más, que ya estamos en la implementación, y lo que es el estado de rebeldía del artículo 100, nosotros no podemos ejecutarlo. Porque ahora han dicho que cuando la persona llega a estado de rebeldía, si va para que le levanten la rebeldía, va a quedar preso. Entonces, ¿qué tú crees? ¿Que la persona va a ir a que la levanten la rebeldía? No, evidentemente que no. Entonces, hay muchas situaciones. Se pensó en modificar el código para beneficiar tanto a la víctima que terminaron dañándolo. Definitivamente, porque pensaron tanto a la víctima. Bueno, para la víctima, como quiera que sea, y esto, y vamos a permitirle a la víctima esto, y vamos a permitirle... Yo estoy de acuerdo con que a la víctima se le salvaguarden todos los derechos fundamentales, todos, en la medida de lo posible, lo que es el principio de igualdad, el buen trato, el que tengan sus abogados igual que los imputados, totalmente de acuerdo. El asunto está en que se hizo una modificación con pasiones y luego fue descuidada para que saliera lo que pudiera salir. Además, a eso hay que agregar el impasse que se generó con el 22 de la Constitución y el 162 del Código, en el sentido de que los ciudadanos comunes pudieran denunciar a los funcionarios públicos que tuvieran mal ejercicio en sus funciones. Entonces tú sabes que ese impasse como que no querían tocarlo, algunos decían que no, que la idea no era que denunciara o que se querellara. Entonces eso también generó ciertos inconvenientes y por eso fue el descuido por parte de los legisladores, entre otras cosas. Ok, volviendo a los defensores públicos, que parece el tema central de esta conversación, Marcia. He escuchado algunos críticos del derecho penal, algunos analistas del derecho penal, algunos doctrinarios del derecho penal, a referirse a los defensores públicos. Los califican a los defensores públicos, como meramente procesalistas del derecho penal, pero que son una especie de profano en materia penal. Es decir, desconocen las intríngulis, las interioridades del derecho penal. Ante esa corriente que piensa así, ¿cuál es su versión? La especialidad del defensor público es el derecho penal y el procesal penal. ¿Qué sucede con nosotros? Nosotros somos expertos en cosas donde otras personas no encuentran. Eso es lo que nos pasa. Y si nosotros podemos destruir un caso ubicándolo en la Constitución o en el Código Procesal Penal, no tenemos por qué entrar al derecho penal. Cuando nosotros entramos al derecho penal, cuando se hace necesario, porque el derecho penal maneja lo que tiene que ver con las conductas. Pero si el proceso ha sido mal llevado, el colmo fuera que tú, como buen abogado que eres, tú dices, está mal llevado, con esto yo puedo anular el proceso, pero me voy a olvidar de eso, déjame el derecho penal, a ver qué yo consigo aquí nadando, cuando ya tú tienes la solución del caso por ahí. Pero ¿usted no cree que es importante también que el defensor público como procesalista,
de la materia penal. Por ejemplo, de repente tenga que conocer obligatoriamente cuáles son, por ejemplo, los elementos constitutivos del homicidio, que deba conocer, por ejemplo, eso, y después pasar entonces al procedimiento. No, es que es al revés. Al revés. Es que tú no puedes ver el sistema de fuentes. Si tú encuentras la solución del caso en el derecho constitucional, tú no tienes que salir de ahí a buscarlo para otro lado, porque esto es como un hilo. Si tú con ese hilo, rompiendo ese hilo, ya tú logras abrir el saco, que es lo que tú quieres, tú no tienes que salir a buscar. Ya. Ahora bien, si sacas el hilo y el hilo se te rompe, ya sabes que tienes que salir a buscar por otro lado. Entonces llevamos un sistema, primero va la Constitución, luego vamos a procesar penal, luego nos vamos a penal. Generalmente tú ves que en los casos en donde llegamos a juicio de fondo, ahí tenemos que trabajar derecho penal, porque algunas personas suponen que en materia de coerción, en materia de audiencia preliminar, hay que manejar el derecho penal, y esa parte no está para eso, porque ahí se trabaja sencillamente formas, si la prueba fue recogida de manera legal, si la prueba fue presentada de manera oportuna, si la prueba es útil, pero no te entras al fondo del análisis de la prueba en sentido general. Entonces, por eso esa parte no se toca ahí ni en la medida de coerción. Hay abogados que te piden a ti hasta una absolución en una medida de coerción. Nosotros decimos, no, mi hermano, esto no llega hasta ahí. Ahora, cuando ya estás en el derecho penal, entonces ahí sí, en el juicio de fondo, sobre todo hay asuntos que requieren del derecho penal, mientras que otros no. Tú no vas a entrar al derecho penal muchas veces cuando estás manejando asuntos de droga. Te vas mucho, generalmente te vas mucho a lo que es el derecho procesal penal, a lo que es la ley 5088. Ahora te vas al derecho penal cuando tú necesitas justificar una conducta, ¿verdad? Entonces, tú me dices, el defensor no debería manejar los elementos constitutivos del homicidio. Es que nosotros no trabajamos ya con derecho, con elementos constitutivos de los tipos penales, porque ya nosotros, especialistas en la rama penal, sabemos que la doctrina actualizada no es manejar elementos constitutivos del tipo, es manejar elementos objetivos y subjetivos del tipo. O sea, determinar cuándo una conducta, tú puedes pelear una conducta estableciendo una causa legal de la provocación, estableciendo una legítima defensa, estableciendo una causa eximente, manejando lo que han sido los factores externos que han provocado la conducta en la gente para la comisión o no de un ilícito penal, que establece la norma y en cuáles circunstancias la norma te justifica esa conducta. Por eso nosotros lo manejamos con el derecho penal moderno. Algunas personas dicen, pero ¿por qué ellos manejan el derecho penal así? Porque es el derecho penal moderno, el de Klaus Rothschild, el de Cafferata Honores, el de los últimos autores, Jacob, y ese grupo de autores penalistas que son modernos. Esos son los que nosotros trabajamos. No nos vas a oír decir, bueno, que en este caso no se da el elemento material, el elemento legal, ya eso no se usa en derecho penal. Ya para nosotros es doctrina de otro costado ya. Nosotros no en el derecho moderno. Bien, con Marcia vamos a tener que hacer más de un programa, porque en realidad se han quedado muchos temas, mucho. Pero esta es la primera conversación de muchas, pero el tiempo se nos interpuso en el camino. Sin embargo, estos últimos minutos que quedan del programa, quiero que lo tome para que nos hable de una actividad que tiene la Defensoría. Creo que tienen concurso de oposición, algo así por el estilo. Así es. Afortunadamente, con el aumento de presupuesto que tuvimos en este año 2015, logramos abrir un concurso para defensores públicos. Estamos tratando de conseguir al menos 53 nuevos defensores públicos. ¿Qué es lo que pasa? Que el concurso es un poquito fuerte porque se requiere de personas, algunas personas no tienen tanto conocimiento, pero tienen mucha inteligencia y con esas personas se puede desarrollar fácilmente el conocimiento. Otros no tienen tanta experiencia, pero tienen una buena actitud que puede manejar. Y otros tienen mucho conocimiento, que son las personas que a nosotros nos interesan. Personas con mucha mística, que sean capaces de adaptarse a lo que es este sistema de defensa pública. Personas que entiendan que las personas privadas de libertad son seres humanos. Son personas con derechos, son personas que están ahí, que necesitan de nosotros. Hasta Jesucristo, el primer público que hubo en el mundo fue Jesucristo. Sánchez fue defensor público y un sinnúmero de figuras. El expresidente de la República, Leonel Fernández, fue abogado de oficio. O sea, que en el día de hoy sería un defensor público. O sea, muchas personas
que se han sentido identificadas con la función que nosotros desempeñamos. Por eso creamos este concurso y aspiramos que logremos conseguir esas 53 personas para entrar a la Escuela Nacional de la Judicatura, donde yo tengo el honor de coordinar el área penal para el programa de aspirantes a jueces y el coordinar todo el programa de defensores públicos, que si Dios lo permite vamos a tener a partir del 12 de octubre de este año. Bueno, hoy tuvimos una importante conversación con Marcia Ángeles, la directora de la Defensoría Pública en el departamento de La Vega. A ustedes gracias por la sintonía. Nos vemos en un próximo programa.